Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron de nuevo a Jerusalén. Y mientras Jesús caminaba por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces todo esto? ¿Quién te ha dado autoridad para actuar así? Jesús les respondió: les voy a hacer una pregunta. Si me la contestan, yo les diré con qué autoridad hago todo esto. ¿El bautismo de Juan era cosa de Dios o de los hombres? Contésteme. Ellos se pusieron a razonar entre sí. Si le decimos que de Dios, nos dirán: entonces, ¿por qué no le creyeron? Y si le decimos que de los hombres, pero ¿cómo le tenían miedo a la multitud? Pues todos consideraban a Juan como un verdadero profeta. Le respondieron a Jesús: no lo sabemos. Entonces Jesús les replicó: pues tampoco yo les diré con qué autoridad hago todo esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Desde que éramos pequeños, bueno, yo recuerdo mi infancia, mis padres nos enseñaban a mí y a mis hermanos a tener respeto a aquel que tiene la autoridad, y el primero era a los papás, ¿sí? Que no podíamos levantarle la voz, no podíamos hacer ciertas cosas o tratarlos como cualquier otra persona, nuestros padres. Y eso venía también de un mandato divino, pues en los mandamientos está el cuarto mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre. Honrarlos, respetarlos. Y los papás pues tenían, veíamos la autoridad, y la tienen, aunque somos mayores de edad. Nuestros padres tienen una autoridad moral, una autoridad de decirnos cuando no estamos haciendo las cosas correctas. Y eso lo aprendí yo, me recuerdo desde pequeño. Nos decían también: tienes que darle la autoridad a tus mayores, en el caso de si eran nuestros abuelos o tíos o personas que teníamos que respetar por la edad. Si nos estaban corrigiendo, no teníamos que ser rebeldes. Y bueno, siempre crecimos en ese respeto, el respetar a la autoridad. ¿Y quién se las daba? Bueno, uno aprendía de su familia, de sus papás, en la iglesia igualmente, el respeto que teníamos que dar a los sacerdotes, a la gente que sirve a Dios. Y bueno, así también en la escuela, dices, tienes que tener respeto a la autoridad, en ese caso, que es a los maestros, al director, y en especial, pues cuando te están enseñando, ¿sí? Allí la autoridad que se les daba a ellos de enseñar, la autoridad que tienen a los servidores públicos de dirigir a un pueblo por el bien común, ¿sí? Hay un poder que se adquiere por lo que la labor que están realizando. Claro que hay
en la parte de la vida hay muchos que querían usurpar la autoridad. Usurpar, pues son aquellos que quieren por el dinero, el poder, tener la autoridad sobre los otros. Y allí tú dices, no el dinero te da la autoridad de que tú hagas, te da el derecho a que tú me digas o lo que tengo que hacer o no porque traes una arma o vas a tener, ¿quién te dio la autoridad? No tienes la autoridad de hacer esto. Por eso hoy en día pues muchos quieren usurpar las autoridades. La autoridad quieren tomarla ellos en sus manos. Y en la parte religiosa hay muchos que también quieren tomar la autoridad o decir yo puedo hablar de la palabra de Dios. Y aquí hay que tener cuidado. Cuidado porque no todos tienen la potestad. La potestad es la autoridad que la da también Dios, ¿sí? A través también de la iglesia. Y uno se pregunta, ¿por qué? Pues eso es importante tenerlo en cuenta. Tenerlo en cuenta porque hoy en día, pues sí, llega alguien y te dice y te habla de Dios como si hablara de cualquier cosa. Y no, tiene que tener pues ese respeto, saber respetar todo esto de lo que estamos hablando. Y yo creo que es importante nuevamente volver a ese valor importante del respeto a las autoridades, respeto a nuestros padres, respeto a nuestros maestros, respeto pues también a las autoridades civiles, los que son legalmente elegidos, no corruptos, que compran el voto o que compran, pues sí, un puesto político por intereses propios. Eso es muy diferente. El que tiene la autoridad porque el pueblo se la ha dado, porque lo ha elegido legalmente, no se ha robado, pues una democracia, una responsabilidad que el pueblo le da. Y aquí pues es reflexionar en esto, porque muchas veces también el mismo gobierno quiere apoderarse de la voluntad de las personas, y aquí tampoco tienen el derecho, ¿sí? Y aquí pues tenemos que tener mucho cuidado porque a veces se abusa lo que llamamos abuso de la autoridad. Y hoy nuestros hijos pues amenazan a los papás cuando no quieren obedecer. Aquí en los Estados Unidos es muy común, no lo quiero hacer, y le dicen, lo tiene que hacer, le llamo a la policía, o sea, pierden de vista quién tiene la autoridad moral también en la educación. Y a veces también la misma autoridad civil se brinca espacios que no le corresponden. Y para ellos pueden decir, déjenlos hacer lo que ellos quieran. ¿Cómo? O sea, ellos no pueden dar esa autoridad, no pueden tenerla, pero bueno, abusan. Ahí hay los abusos que existen. ¿Por qué hablo de todo esto? Ustedes me van a decir, padre, ¿por qué hoy habla de la autoridad? Precisamente porque hoy en el Evangelio de Marcos hay un episodio en el que Jesús está allí con sus discípulos caminando en el templo. Y se le acercan, ¿quiénes? Pues siempre los escribas, los ancianos, los que se crían con la autoridad, y le dicen, y le hacen la pregunta, ¿con qué autoridad haces esto? ¿A qué se refieren? Pues precisamente de predicar, de hablar, escuchamos hace unos días, ayer, cómo Jesús saca a los vendedores de palomas, de bueyes, que están dentro del templo, y los expulsa. Y pues claro que ellos tenían temor y decían, pues ¿qué hacemos? ¿Qué decimos? Y aquí ya se le confrontan a Jesús. A ver, ¿con qué autoridad? ¿Quién te da la autoridad de actuar así? Jesús no entra en ese conflicto porque siempre lo quieren provocar. Y Jesús les dice, ok, les voy a contestar. Él no rehúsa a contestar, pero él pone una condición. Ok, antes de contestarte, ¿tú qué me quieres hacer esta pregunta? Con gusto te doy la respuesta. Les quiero
preguntar, hacer una pregunta. Y ellos dijeron, ok, haznosla. Y aquí les dice, bueno, con que le pregunta, ¿el bautismo de Juan era cosa de Dios o era cosa de los hombres? A ver, contéstenme. Los hace pensar, ¿el bautismo de Juan era cosa de Dios o de los hombres? Y allí ya ellos, pues allí ya empiezan a usar su cabecita y dicen, bueno, si le respondemos que es cosa de Dios, pues nos va a responder. Ellos ya saben la respuesta. ¿Por qué no le hicieron caso? ¿Ustedes por qué no obedecieron lo que Juan venía a decirles? Si decimos, pues, que era cosa de los hombres, que él tenía una autoridad que se la dio la gente, pues aquí la gente se le va a echar encima, se nos va a echar encima porque tenían a Juan como el verdadero profeta, que venía a anunciar el camino del Señor, a preparar el camino, y dice, pues vamos a perder la autoridad, porque somos unos mentirosos. Y bueno, aquí por lo menos fueron honestos, estos ancianos, no tan honestos, no fueron honestos, fueron cauciosos. Son aquellos que se mantienen en una postura como Pilatos. A ver, voy a complacer aquí, no puedo irme porque voy a responder con la verdad, pues me puede entrar en problemas. Y aquí no responden y dicen, no lo sabemos. No lo sabemos o no lo quieren decir por temor. Y aquí Jesús les responde claramente, pues si ustedes no saben eso, tan simple, tan sencillo, pues yo no les voy a dar, no van a entender. No van a entender porque su mente es cuadrada y su mente no ve más allá de sus propias narices. No ven que yo vengo con la autoridad de Dios. Ustedes no descubren que yo soy el Mesías. Eso se los podía decir Jesús. Jesús les podía dar esa respuesta. Mi autoridad viene del cielo, pues. Mi autoridad se me ha dado en la tierra y en el cielo, en todo lugar, para decidir, para mostrarles, para enseñarles el camino. Porque yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Jesús lo ha predicado, lo ha anunciado. Pero a estas personas que siempre buscan el conflicto, siempre buscan a ver cómo vamos a hacer caer a Jesús, porque no quieren escuchar la verdad. Y esto lo encontramos constantemente en la actualidad. Hay muchas personas que no quieren escuchar, no escuchan o escuchan lo que quieren, y a veces hay algunas que nomás escuchan para crear chismes, para hablar y difamar al prójimo, para aumentar y disminuir. Bueno, ay, fíjate lo que dijo esto, fíjate lo que dijo esto, fíjate lo de esto, y se creen con la autoridad de opinar y de decir, y lo único que hacen es conflictos. Y esto lo vemos en el mundo actual. Si lo vemos en la vida social, Colombia pues es un ejemplo. Dice que lo que está ocurriendo, una falta de diálogo por respeto a una autoridad, o el abuso de una autoridad de decir, bueno, vamos a buscar el bien de una comunidad. No se busca realmente, pues a veces el bien de una sociedad. Son ideologías, tendencias que unos tienen y pues que buscan esto. Y esto igualmente en la iglesia, tenemos que descubrir quién tiene la autoridad. Cuando hablamos del Papa, pues en la iglesia es el que tiene la autoridad. Se le ha dado la potestad. Y hay unos sacerdotes que desobedecen. O hay unos ministros o unos seguidores de Cristo, pues lo que decimos los cristianos de la iglesia, que a veces no quieren obedecer. Obedecer no cosas que vayan en contra del evangelio, en contra de la palabra de Dios. Son cosas que el Papa nos invita a estar unidos, a reflexionar, a amarnos, a respetarnos, a querernos. Y hay gente cerrada que no respeta, que no respeta. Y allí también esto lo vemos en los medios sociales, que es que tener mucho cuidado. Hoy en la internet hay algunos que se proclaman, yo soy un predicador. ¿Quién te dio el nombre de predicador? Soy un predicador católico. ¿Quién te dio la potestad? Te la das tú mismo. Y a veces dice, me la dio la palabra de Dios.
Bueno, ¿a través de quién? Yo creo que Dios siempre da una potestad. Aquí Jesús le dio la potestad a los discípulos. Había muchos que lo querían seguir, pero se la dio a 12 nada más. Y allí precisamente a uno lo puso como encargado, le puso la potestad de decir: tú eres Pedro y sobre esta piedra construiré mi iglesia. Tú eres que le voy a dar las llaves de esta iglesia. Le da el poder, pues, le da la autoridad. Le da esa autoridad que no se la dio a los otros. A los otros le dicen: les doy la autoridad de vayan y prediquen el evangelio a todas las criaturas. Pero no de que vayas y fundes tú tu propia iglesia. ¿Quién te dio la autoridad? Pero hay gente tan egoísta, tan cerrada, que queremos hacer las cosas a nuestra manera, ¿sí? Y no se respeta a la autoridad. Una de las crisis que vive la humanidad, de las tantas crisis que vivimos, una siempre les he dicho: es la ausencia de Dios. Eso se lo he repetido muchas veces, no solamente en donde hay conflictos, esto es en el mundo entero. Alguien me decía: en Colombia, padre, quitaron a Dios de las escuelas. Pues eso ya lo sabemos desde hace tiempo, no solamente en Colombia, en México, en Centroamérica, en Italia, en Europa, que bueno, los hospitales, las escuelas eran, bueno, países cristianos con una profesión de fe, pues se tenía pues allí la imagen de Jesús y se les hicieron quitar. Y desde allí comienza, pues desde hace muchos años. Esto no es de ayer o es de hoy. El hombre, el ser humano, cuando le quita la autoridad a Dios, le quitamos la autoridad de dirigir nuestra vida. Y ese es el primer mandamiento, ¿sí? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, con toda tu mente. Y este era uno de los mandamientos que se les daba al pueblo de Israel. Shema Israel. Shema es: escucha, Israel, el Señor es tu Dios. Él, allí pues no escuchamos a esa autoridad divina que es Dios. Sí, escuchamos a veces a un predicador que usurpa a veces unas palabras, y ya es lo que tenemos que tener cuidado. El mismo Jesús nos dice: vendrán algunos con unas doctrinas extrañas que van a hablar en mi nombre, pero tengan cuidado. ¿Cómo lo vas a descubrir? Por el Espíritu Santo. Por los frutos. Si hay personas que vienen a hablar nada más trayendo miedo, que es el evangelio del terror, le llamo, que no es evangelio de terror, estos profetas de terror, pues no. Jesús viene a traernos una buena noticia. Amémonos de corazón, ¿sí? No nomás por los labios, sino con nuestra vida, con nuestro testimonio. Y hay que tener respeto. Primero, respeto a Dios. Respeto a la autoridad suprema que es Él, ¿sí? Y muchos de los países han puesto primero Dios, delante de Dios, y hacen jurar a las personas con las sagradas escrituras. A ver, aquí te hago que jures. Pero quien no tiene a Dios, pues hace juramentos porque no creen, no tiene a Dios, y hacen por lo que quieren. Y por eso hay estas divisiones en el mundo, por no respetar quien tiene realmente esa autoridad que procede de Dios. Esa autoridad que también viene en la familia, en una sociedad que hay una autoridad para mantener un orden, ¿sí? Que antes se decía: la voz del pueblo es la voz de Dios. El pueblo, no de unos que manipulan al pueblo, que controlan al pueblo. Esa no es la voz que se tiene que respetar, la voz de Dios, que habla también por medio de una nación. Pero bueno, pidamos pues a Dios en esta Eucaristía para que nuevamente nosotros nos preguntemos y digamos: yo obedezco realmente esa palabra de Dios. Yo como sacerdote me pregunto: ¿estoy dirigiendo mi vida con lo que Jesús me dice? ¿Sí? Yo siempre a las personas les digo, cuando ustedes tienen duda que qué dijo el Papa, o qué dijo un sacerdote, o qué dijo un fulanito, un catequista, referente a Dios, digo: vayan siempre a Jesús, ve siempre al Evangelio. Si alguien te dice: ya viene el fin de los tiempos, pues ¿qué te dice Jesús? Nadie sabe el día ni la hora. ¿Quién le quieres creer? ¿A fulanito, a sutanito o a Jesús? Aquí es la autoridad, ¿quién la tiene? Por la palabra de Dios.
pero para eso necesitamos realmente pedir el don del Espíritu Santo que hable a través de nosotros, dejar que el Espíritu nos guíe, el Espíritu de Dios, no el espíritu del mal que es división. ¿Cómo vas a descubrir que alguien habla del Espíritu de Dios? Por los frutos. Si alguien nada más habla basura para traer gente a escuchar chismes, a reclamos, a ser morbosos en las cosas de la vida, pues tengan cuidado. Si ustedes se meten en los medios sociales y siguen a alguien, ay, fíjate lo que dijo, fíjate lo que está pasando, pues ahí ya entra la morbosidad, no es de Dios. Lo que viene de Dios es lo que construye, lo que te corrige en tu camino con amor, ¿sí? Pues veamos pues hoy en este día, pensemos, yo estoy siguiendo realmente a Jesús, estoy escuchando su palabra, me estoy dejando guiar y dirigir por Él. Cuando tú te dejas guiar por el Espíritu de Dios, encontrarás la verdad y la verdad te hará libre. Así sea. Amén.